tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Sobre ellos, mi Señor. Padre, síguelos usando, Padre, de manera especial, mi Señor de la gloria. Oh, mi Señor, que el amor tuyo, mi Señor de la gloria, esté siempre, Padre, Padre, siempre, mi Señor de la gloria, en sus corazones, mi Señor amado. Oh, mi Señor, doble unción sobre ellos, mi Señor de la gloria. Doble unción, mi Señor de la gloria. Padre, usa este varón, mi Señor. Úsalo con poder, mi Señor de la gloria. Padre, cuando fuimos y le dijimos, te toca hoy, él dijo, heme aquí, mi Señor de la gloria. Porque él sabe, Padre, que tú lo usas, Padre de la gloria. Él se pone ante tu presencia, mi Señor, y tú le das la palabra tuya, mi Señor amado. Unge sus labios, mi Señor de la gloria. Padre, y prepara nuestros corazones, mi Señor, para que esta palabra, mi Señor de la gloria, sea bálsamo bendito, mi Señor, a nuestras vidas, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor. Todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, hermana Milagro. Dios me los continúe bendiciendo esta mañana hermosa. Como yo siempre digo, es un privilegio poder estar aquí al frente. Y es un privilegio, ¿verdad? Porque pudieron haber escogido un montón, a muchos otros. Puerto Rico, como le dije la otra vez, Puerto Rico habemos casi 4 millones o tal vez más, y que de esos 4 millones me hayan seleccionado a mí para estar esta mañana aquí, pues para mí es un privilegio, ¿no? Y de la misma forma, ¿verdad?, que siempre hago, me paro en este sitio con mucho temor y mucho temblor. Mucho temor, no porque tenga miedo, temor reverencial, porque este es un sitio donde el Espíritu Santo, uno empieza de una forma y mire cómo transforma uno, satura uno, y yo no sé, ¿verdad? Siempre me ha pasado eso. Yo a veces le digo, Señor, yo quisiera hablar como tranquilito, quisiera hablar como que a veces pudiera expresarme bien, y a veces esa presencia divina de Dios a veces como que me desencaja, pero gloria a Dios por eso, porque Él hace como Él quiere, porque como le dije, estoy aquí con temor y temblor. Temblor no porque esté asustado, temblor porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Y si tiembla la tierra, imagínense nosotros si no vamos a temblar. En esta mañana traigo una historia bíblica muy hermosa que estuve peleando entre estas y otras más, porque en la Biblia el problema, como le dije la otra vez también, el problema de una presentación como esta no es pararse aquí, eso no es ningún problema, porque yo he estado en una iglesia donde hemos estado 10 personas y 6 de ellas ha sido mi familia, mi esposa y yo y mis 4 hijos, y habíamos 10, así que imagínense cuánta gente había en aquella iglesia. Pero Dios me ha dado la oportunidad de poder estar en una iglesia donde pastoreaba mi hermano
allá en Isabela, que me invitó a predicar y yo desconocía cuál era la iglesia, ni cómo era la iglesia, ni nada. Y cuando llego a los atrios de la iglesia, yo veo aquella catedral. Yo por poco me doy un infarto. Y el hermano Ariel sabe cuál es la iglesia, porque esa iglesia la pastoreó el papá del hermano Pedro Padilla. Yo no sé si él construyó esa iglesia, a mí me está que él la construyó. Mire, eso es una catedral. Y yo dije, bueno, a lo mejor hay iglesias que a veces las hacen bien grandes y son poca gente. Y me fui al altar y yo me entejé en aquel altar. Y cuando yo me levanté me hubiera quedado orando en vez de levantarme. Porque cuando me levanté, aquella iglesia estaba allá, había más de 800 personas. Y yo me quería morir. Pero mire, no me morí, porque estoy aquí. Pude salir, yo no sé ni cómo pasé aquel Niágara en bicicleta, pero salí de aquel. Y a veces uno quiere a veces evadir responsabilidades. A veces le hacen pedidos para que uno venga a predicar, para que uno vaya a hacer esto, hacer lo otro. Y le dice al Señor en oración en el cuarto: Dios mío, haz de mí lo que tú quieras, úsame como tú desees. Y cuando le hacen la invitación, a veces uno pone excusas y pone cosas. Y entonces uno dice, pero ¿para qué entonces uno está orando y diciéndole al Señor que guíe mis pasos? Pues tenemos que ser, hermanos, valientes. Y cuando el Señor nos permita una oportunidad como esta, pues meterle mano. En el día de hoy me fui a un pasaje de la Escritura, a una historia muy hermosa que está en el libro de Números. Búsquenlo porque lo vamos a usar, créanme. El libro de Números. Y es un libro que casi nunca uno como que lo lee mucho, ¿verdad? Porque en ese libro, básicamente lo que nosotros podemos ver es ese peregrinaje, ¿verdad?, del pueblo de Israel en el desierto y todas esas barbaridades que esa gente hicieron en contra de Dios y toda tanta desobediencia. Y el libro de Números pues, se deriva, ¿verdad?, de los diferentes censos que se hicieron. Pero yo no voy a hablar mucho del peregrinaje del pueblo de Israel, ni voy a hablar tampoco del censo. Voy a hablar sobre el tema principal de ese libro. Y el tema principal de ese libro, la enseñanza básica de ese libro, es esta: la incredulidad nos impide la entrada a una vida abundante. Yo sé que todos queremos tener vida abundante en Cristo, ¿verdad que sí? Pues si nosotros queremos tener una vida abundante en Cristo, tenemos que combatir a muerte la incredulidad. Así que yo se lo voy a presentar, esta historia bíblica se la voy a presentar en 4 escenas. Imagínense que usted esté aquí sentado como si estuviera en un teatro, en una obra teatral, y usted va a ver unas cuantas escenas. Pues se la voy a presentar de diferentes escenas. Pero antes de comenzar con la primera escena, quiero decirle que el primer personaje, hay 2 personajes básicos en esta historia que le voy a presentar. O por lo menos hay más personajes, pero a los que quiero hacer alusión a estos personajes. Y número 1 es el creyente que se llama incrédulo. Y miren lo que dije: creyente incrédulo. Y el segundo personaje se llama el creyente visionario. ¿Y qué es un creyente incrédulo? Pues fácil, que le falta la fe, ¿verdad?
o es un creyente que se le dificulta creer algunas cosas. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros, verdad? Como que se nos hace difícil a veces creer en las promesas de Dios. Se nos hace a veces difícil creer lo que Dios nos dice. Se nos hace difícil a veces creer en los pasajes bíblicos que están ahí, que sabemos que es una inspiración divina y que es una realidad, y a veces se nos hace difícil creer. Pues yo quiero hablar sobre este tema, sobre el creyente incrédulo, pero quiero también presentarle el creyente visionario, que es lo que yo quisiera que todo el mundo fuéramos, ¿verdad? Que nos pasáramos de ser creyentes incrédulos, que yo les soy honrado, en muchas ocasiones he actuado como creyente incrédulo, pero como me pasó en la otra ocasión, que vine aquí con una depresión, vine aquí con un síndrome de ansiedad, yo venía con una situación difícil y Dios me libertó y Dios hizo una sanidad en mi vida y aquello fue una cosa poderosa. Parece como que Dios me está hablando y me está diciendo que tengo que cambiar mi mentalidad a veces de incredulidad, que le crea a Él y que me haga un creyente visionario. ¿Y qué es un creyente visionario? Que lo dice la palabra, ¿verdad? Un creyente visionario es aquel creyente que ve más allá de lo que ve. Ve más allá de lo que ve. Si somos creyentes, se supone que vivamos por fe, ¿verdad? Que creamos, aunque veamos todas las circunstancias, todo lo que está alrededor, todo sea negativo. Pero si somos incrédulos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle caso a todo lo que está pasando a nuestro entorno. Pero si somos creyentes visionarios, ¿qué va a suceder con todo lo que está a nuestro entorno? No lo vamos a ver, porque nuestra vista está más allá de lo que está alrededor de nosotros. Y en eso es que yo quiero. Mire, la primera escena de esta obra teatral se encuentra en el libro de Números, como le dije, el capítulo 13. Vamos a buscar en el capítulo 13 del libro de Números y vamos a leer. Y esta primera escena es una escena de presentar el contexto histórico, o sea, de qué es lo que está sucediendo, a dónde es que Dios quiere ponernos para entonces dejarnos saber lo que Él quiere que nosotros aprendamos en el día de hoy. Y dice el versículo número 1 del capítulo 13: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Pero mire esa frase que viene ahora. ¿Qué clase de varón, qué clase de persona es la que va a enviar para allá? No va a enviar cualquier persona. No, Josué Caleb no va a enviar cualquier persona. Tienen que escoger de cada tribu un príncipe. O sea, que no fueron cualquier persona que fue seleccionada por cada tribu. Y estos príncipes son prototipos de nosotros los cristianos. O sea, por eso es que les estoy hablando de creyentes, porque esta gente eran parte del pueblo de Israel. ¿Me sigue? O sea, no estamos hablando aquí de gente que no conoce a Dios. No estamos hablando de gente que son parte del pueblo de Jehová Dios. Esos son los primeros dos versículos. Que escogiera un príncipe. Y nosotros somos príncipes y ¿qué? Y princesas de Dios. Yo lo que quiero decirle es que nosotros nos metamos aquí. Nosotros vamos a ser los protagonistas de esta historia. Vamos ahora a brincar el versículo 17, que es parte de esta presentación histórica. Porque después le sigue, ¿verdad?, los nombres de... Por eso es que el libro de Números mucha gente no lo lee, porque hay tantos nombres y esto.
pero nosotros no vamos a leer todo eso. Mire lo que dice el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí al Nebec y subid al monte. Estas son las direcciones, las directrices que Moisés le está dando a cuántas personas iban a explorar la tierra prometida. ¿Ah? Eran 12, por eso que le digo ahorita que no era cuestión de Josué y Caleb, eran 12 personas. Así que él le está dando las instrucciones a todos por igual. Y observar la tierra como es. Eso es lo que ellos iban a espiar, iban a observar. La tierra como es y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Qué podemos nosotros ver en esta primera escena? Lo que podemos ver es a un líder que escogió a 12 príncipes, uno de cada tribu, para que fueran a explorar una tierra que ya Dios le había dado. Que ya se lo dijo, en el primer versículo se lo dijo, en el segundo, que ya Dios se la había dado. Esa es para ustedes. Pero él lo que quería era, ¿verdad?, ver qué era lo que había allí y para empezar una estrategia de cómo iba a invadir ese lugar. Ahora bien, la segunda escena comienza en el versículo 28. Vamos ahora a entrar a la segunda escena y es ¿qué ve de los 12? ¿Qué ve el incrédulo? Y vamos a ver cuántos incrédulos había en aquellos 12. ¿Qué dice el versículo 28? Mas el pueblo, dice uno de ellos, ¿verdad?, el líder, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Miren lo que vio el incrédulo, que era fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí hijos de Anac. Amalek habita el Nebec, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera de Jordán. Oiga, ¿qué fue lo que vio el incrédulo? Oposición. Vio oposición. Vio hombres fuertes, ¿verdad? Dice ahí, vio hombres fuertes. ¿Y qué representan esos hombres fuertes? Demuestra debilidad. Cuando ve los hombres fuertes, lo que está demostrando en ellos era debilidad. Ya se vieron débiles. ¿Qué más vieron? Dice que vieron unas ciudades grandes y unas ciudades fortificadas. En otras palabras, ¿qué fue lo que vio el incrédulo? Vio que eran invencibles aquellas estructuras que habían allí. Eso fue lo que vio el incrédulo. ¿Qué más vio? Los incrédulos vieron unos hijos, que dice hijos de Anac. Eran los anaquitas. Y yo me vi eso y yo dije, ¿y quién es Anac? Yo me puse a buscar quiénes eran esos anaquitas, porque quiere decir que los hijos de Anac eran grandes en estatura. Pero eso no es ningún problema, porque aquí teníamos a Gigante Carolina, ¿verdad?, que era un hombre bien grande, pero era un hombre muy noble, era un hombre muy bueno, muy humilde. Pero estos hijos, estos anaquitas, estos hijos de Anac, eran grandes, pero eran abusadores también. Eran gente que infundían terror en aquella región. ¿Y qué demuestra entonces esa frase? Y habían también hijos de Anac. Lo que demuestra es que estos incrédulos lo que vieron fue un miedo atroz a todo lo que había allí. Vieron básicamente que piedras de tropiezo, lo que vieron fue tropiezo,
y lo que vieron fue dificultades. Aleluya. Mas sin embargo, habían dicho, es verdad, vimos una tierra que fluye leche y miel. Fíjate, vieron eso, y vieron y trajeron frutos y todo eso. Mas sin embargo, cuando empezaron a hablar, metieron las patas, ¿verdad? Porque a veces decimos, con calladito como que nos vemos mejor. Pues mira, no, si hubieran dejado que Josué y Caleb hablaran adelante, pero el problema es que casi siempre los incrédulos son los primeros que hablan. Y yo tantas veces que me dio la pata, precisamente por eso. Porque es que uno es ligero para hablar, en vez de ser al revés, ¿verdad? En vez de ser tardo para hablar y no. Pero tenemos dos orejas y una lengua, y la lengua es más rápida que los dos oídos. Pues lo que presenta esta segunda escena es la actitud que asumieron estos incrédulos. Lo que vieron fue piedras de tropiezo, lo que vieron fue dificultades, y como usted puede ver con dos espejuelos a la misma vez. Perdone que yo. Veo dos espejuelos. Eso como que me turbó. Mire, no, porque a veces es incrédulo, ¿verdad? Uno a veces no cree las cosas, ¿verdad? Pero nada, esto es para hacer un poquito ameno el caso. Mire, ¿qué fue lo que vieron los incrédulos en esta segunda escena? Oposición, vieron piedras, peñones, barricadas en todo momento, y lo que vieron fue de dificultades. Oiga, ¿y cuántas veces no hemos caído nosotros en eso? Sabiendo que tenemos el poder de Dios con nosotros, sabemos que tenemos todos los dones del Espíritu Santo con nosotros. ¿Usted cree eso? Amén. Porque mire, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, y yo he hablado de esto con Moisés y lo hablo con mucha libertad porque el medio que la verdad. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos todos los dones. Porque ¿quién es el que reparte los dones en la iglesia? El Espíritu Santo. Lo que sucede es que todos los dones no se van a manifestar a la misma vez. Pero Dios lo usa a usted en un don y otro día lo usará en otro y otro en otro, y usted se va a sorprender. Porque nadie aquí tiene matrimonio de un don específico. No, todos los creyentes que tenemos el Espíritu Santo, todos estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Todos tenemos los dones del Espíritu Santo. Y cuando Dios así lo amerite y lo desee, lo va a utilizar a usted en un don u otro. No puede enterrar. No lo puede enterrar. Ahora, fíjense que los 12 vieron lo mismo, y mire el resumen que trajo estos incrédulos. Pero ¿qué dice el versículo 30? ¿Qué vio el visionario? ¿Cómo actuó el hombre visionario? Dice el versículo 30. Entonces, al escuchar, ¿verdad?, la balburrea que había hablado todo entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Y qué dice la última frase? Porque más podremos nosotros que ellos. Aleluya. Mi alma te alaba. Mire, el que está con usted es mayor, es más poderoso que cualquier gigante que se le meta en el medio, que cualquier muralla que se le meta en el medio. El que está con usted es más poderoso. ¿Y cómo actuó el visionario? Mire, en primera instancia, en ese versículo, mire las cosas grandes que dice. El visionario actuó con indignación. Porque ¿qué fue lo que hizo? Hizo callar al pueblo, hizo mandar a callar. No, espérate un momento. Esto no puede ser así. O sea, el Espíritu de Dios estaba por dentro de estos hombres y dijo: no, espérate un momento. Mandó a callar a todos ellos. ¿Cómo actuó el visionario? Mire, el visionario da consejos sabios. Ante situaciones difíciles de la vida, el visionario da consejos sabios.
¿Qué vio el visionario en ese versículo 30? Vio optimismo, no vio pesimismo. Pesimismo estaban, y déjenme decirles, que siempre dicen que la mayoría manda, pero no necesariamente la mayoría es la que tiene la razón. Amén. Aquí los que tenían la mente corta, los que tenían la visión corta, los que eran incrédulos, ¿cuántos eran? 10. Eran 10. Y solamente de los 12 habían 2 solamente que eran visionarios, que eran optimistas, que sacaron pecho, que fueron valientes ante el reporte de aquellos 10 que ya estaban formando una bulla, ya estaban haciendo un revolú ahí. ¿Y qué vio el visionario? En un solo versículo, ese visionario, lo que podemos aprender de él es que puso su fe en acción. Nosotros venimos aquí a la iglesia día tras día, día tras día, a llenarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Dice que la fe viene ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. Así que mientras más vengamos a la iglesia, más nos llenamos de Dios y menos incredulidad debe haber en nuestra vida. Pero no sé qué es lo que pasa, yo hablo por mí, que he estado toda mi vida en la iglesia y a veces me he cogido como actuando como una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios, porque me pongo a ver que las piedras de tropiezo y las dificultades y lo que está sucediendo en mi entorno me ciega, porque los problemas a veces te ciegan el entendimiento. Pero qué bueno cuando uno se tropieza con este pasaje bíblico y es como si Dios te cogiera con la Biblia y te metiera un bibliazo en la mente. ¡Fiesta! Y entonces uno dice, Dios mío, en un solo versículo que uno ve tanto, ve que el visionario vio una indignación, ¿verdad? Como decía el profeta, el celo de Jehová le consumía por dentro y no se pudo callar. Y le espérate un momento, ¿qué ustedes están hablando? Y mire cómo termina ese versículo. Mas podremos nosotros con ellos. Adiós, pero ¿quién se cree ustedes que son que es el Dios que nosotros le estamos sirviendo? ¿Cómo actúa el incrédulo? Mira lo que dice el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, después que Caleb abrió su boca y se molestó y le dijo todo lo que le dijo, mire, mas los varones que subieron con él dijeron, aquellos 10, no podremos subir contra aquel pueblo. Oiga, qué cosa más terrible. No podemos con ellos, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Fíjense, era un embustero, porque primero dijo que era verdad que fluía leche y miel, pero entonces empezaron a hablar mal de esa tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿De dónde sacaron ellos eso? Porque le tenían miedo, sí, eso es así. Mire, se traga a los moradores. Oiga, una tierra que se traga a la gente. Y todo el pueblo que vimos, todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Mire, era una sola familia que eran gente grande y ellos lo vieron a todos grandes. Pero mire, había prosperidad que los frutos eran gigantes. Sí, pero ellos no, se les olvidó, las uvas gigantes se les olvidó ya. Se lo olvidó, o sea, cuando los soltaron las uvas, que le trajeron las uvas muy serias, me voy a quitar las uvas, estas son las tuyas, pero el miedo que tenían por dentro, ellos no se acordaban ni de las uvas. Y que dice el 33, también vimos allí gigantes, hijos de Aná, todavía esos gigantes los tenían aquí en la cabeza, raza de los gigantes, y éramos nosotros
a nuestro parecer, miren, para que lo vean, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Número 1, actúa con desánimo. Estaban desánimo. ¿Qué fue lo que dice el 31? Mas los varones que subieron, no podremos subir contra aquel pueblo. Oiga, le entró un desánimo, le entró una impotencia. Se le olvidó lo que Dios había hecho en el desierto con ellos, con todos los milagros que se le olvidó. El incrédulo actúa con mucho desánimo. El incrédulo actúa impotentemente. El incrédulo actúa cobardemente. Le entró la flojera. El incrédulo actúa con miedo, actúa con temor. Y mire, y después que el enemigo te coge la mente y te la entenebrece, después que tú tienes miedo, ¿tú sabes cuál es lo otro? A escuchar voces y ver cosas. ¿A usted no le ha pasado? Que ha estado solo en su casa y de momento escucha hasta alguien cerrando una puerta. A mí, yo le digo que a mí me ha pasado, o sea, hello, a mí me ha pasado. Y yo he ido para allá y me digo, pero aquí no hay nadie. Y yo sí escuché literalmente una puerta que se cerró. Y a veces he visto cosas que no es verdad. ¿Por qué? Porque uno le da lugar al enemigo, y el enemigo, cuando te entenebrece la mente, te ciega y te hace ver cosas. Mire lo que vieron estos incrédulos. Porque estos espías fueron, y los espías se supone que no se representen al frente de los que van a atacar, ¿verdad? Mira, aquí estamos averiguando lo que hay en la tierra. Los espías se supone que nadie lo haya visto. Pero mire lo que dice el versículo 33 al final. Cómo ellos, la incredulidad te hace escuchar y ver cosas que no son. Dice, y a nuestro parecer, ellos nos veían a nosotros. O sea, ¿cómo tú puedes decir que usted me está viendo a mí como un lagartijo? Si yo le digo a Abigail, mira Abigail, aquella hermana me está viendo como si yo fuera un sapo. ¿Qué tú pensarías de mí? Que estoy tostado. ¿Ah? Es la cosa que hace el sapo, como ya te ve como un sapo, pero son las cosas que hace el sapo. No, pero que yo le digo a ella me está viendo como un sapo. O sea, yo estoy ya poniendo a ella en la boca de que ella me está viendo como un sapo, pero es la mente mía. Y ellos dicen aquí que ellos allá, que sin haber escuchado, sin haberlos visto así cerca, ellos lo estaban viendo a los espías como langostas. Y no solamente que lo estaban viendo como langostas, estaban escuchando voces también, porque decía, y así les parecíamos a ellos. Pero ¿de dónde sacaron esa información? Porque no oraban, hermano. El hombre que no ora, que no tiene comunión con Dios, no puede ver, porque tú puedes ver. Sí. No ora. Olvídese de la oración. Era que estaban incrédulos. Era que la fe se les había ido de los portentos que Dios había hecho con ellos. El miedo, miren, nos entenebrece la mente. Nos hace ver cosas imaginarias, porque eso no es fe, porque la fe no produce miedo. No, porque estoy hablando que los visionarios ven más allá. Y yo, en este ejemplo, vi más allá de que aquella hermana me estaba viendo como un sapo. Pero eso no es fe. Eso no es fe. ¿Qué es eso? Esto que yo tengo un tornillo o varios sueltos y algo me está pasando. Vamos a pasar a la tercera escena. Mire, para que usted vea que un grupo de personas que todos fueron al mismo sitio, todos vieron lo mismo, todos eran del pueblo de Dios,
Todos eran príncipes, que no eran cualquiera de cada tribu, eran príncipes. Mire cómo actúan unos y cómo actúan otros. Vamos a la próxima escena, que es la tercera escena. Esta tercera escena está en el capítulo 14, el versículo primero. ¿Qué produce la incredulidad? Mire, ¿qué produce la incredulidad? Dice el versículo primero del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué produjo la incredulidad? Produjo desesperanza. Cuando usted comienza a llorar como un loco y comienza a perder la tabla y comienza, ¿qué pasó ahí? Ya está desesperado. Ya el enemigo le cogió la mente y se la turbó. Y después que entra la desesperanza, ¿qué viene después de la desesperanza? Cuando no hay control en un sitio, cuando de momento estamos lo más tranquilos y aquí dicen ¡fuego! Y empieza a coger todo el mundo. Y aquí es la única salida para escapar de esa que está ahí. Y quiere todo el mundo salir a la misma vez, ¿qué va a pasar en esa puerta? Así que se mata un montón de gente. La desesperanza produce caos. Vamos a ver qué dice el versículo segundo y el tercero, para que usted vea qué produce la desesperanza. Y se quejaron contra Moisés. Empezaron a gritar y a patalear y a hacer el tiroteo y el brincoteo. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Miren lo que dijo. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Desearon la muerte. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Ellos estaban bien pendientes a los embustes, eran ellos. Yo creo que están preocupados por las esposas y por los hijos. Por ellos era. Y como siempre, bendito, las pobres mujeres son las que pagan todo. Miren, y dice, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Mire, a veces el enemigo te pone la mente de tal forma que tú piensas querer volver al mundo otra vez. Y eso es doloroso. Eso es doloroso. Después de haber conocido la gracia de Dios, después de haber conocido los portentos de Dios, después de haber entendido y conocido el sacrificio de Cristo en la cruz, es triste aquellos que por cualquier bobería, porque son boberías, regresan a Egipto a comer cebollas. A mí me encanta la cebolla, pero cuando está amortiguada. Pero honestamente, por más ingredientes decorativos que tenga, ¿quién se come una cebolla cruda? Y esta gente quería regresar a Egipto a comer cebollas. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Qué produce la incredulidad? Produce murmuración. Esto es lo que estaban haciendo ellos en estos versículos. Empezó la desesperanza y después de la desesperanza comenzaron a murmurar contra Moisés. Comenzaron a murmurar contra
se olvidó el otro, con Aarón. Y eso no es tan malo, pero comenzaron a murmurar contra Dios. Después que le había dado maná en el desierto, primero que los había sacado de aquella esclavitud, después que le mandó aquellas plagas a aquel pueblo de Egipto para poder sacarlos a ellos de ahí y poder sostenerlos, y de día le puso una capa para que no le diera el sol, y de noche le ponía una antorcha para que pudieran caminar, y le dieron maná. Y cuando se cansaron del maná, pues Dios le dio carne, y se cansaron de la carne. Mire, es que Dios no sabía qué más hacer con ese pueblo. Querían regresar de a donde habían salido. Y usted sabe lo que produce la desesperanza: murmuración. Y lo que produce la murmuración: rebelión. Miren lo que dice el versículo 4. Y decían el uno al otro, porque cuando hay un levantamiento, lo que está pasando ahora en Libia, y lo que está pasando en Egipto, y lo que está pasando, que el pueblo está desesperado y empieza a murmurar, y entonces en esa murmuración empieza la rebelión, porque miren lo que dice ahí: y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Le querían dar un golpe de estado ¿a quién? A Moisés. Oiga, es triste esta situación que estaba pasando este pueblo. Pero ¿cómo actúa el visionario? Porque estamos dando como mucha presión, ¿verdad? Y estos incrédulos nos tienen a nosotros ya, nos tienen como desesperados. Pero gracias a Dios, cuando venimos al momento del visionario, que podemos ver cómo es que actúa ese visionario ante la adversidad, ante la misma adversidad de los incrédulos. ¿Qué dice el versículo 6? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Nunca le pongan ese nombre a uno de los nietos de ustedes. Que eran de los que habían reconocido la tierra. Todos eran de los que habían reconocido la tierra junto con aquellos 10. Rompieron sus vestidos. ¿Y qué quiere decir eso? Se indignaron. Sintieron dolor. Miren, usted sabe, una de las cosas que a mí me produce más dolor, que yo encuentre un amigo mío, uno que se haya criado conmigo al evangelio, cosas así, y se haya apartado de los caminos del Señor. Eso me produce dolor, me produce mucho dolor. ¿Sabe por qué? Que yo le he dicho a ustedes muchas veces, yo me crié en la iglesia, yo soy hijo de pastor, pero porque yo me crié en la iglesia, no se crea que las cosas me fueron muy buenas. Porque con dolor tengo que decirle que había unas hermanas de la iglesia que no querían que sus hijos se juntaran conmigo, porque yo iba a ser un bandido. Eso está aquí. O sea, yo las perdoné porque, imagínense, pero usted no puede olvidar jamás, nunca, porque uno nunca olvida las cosas, ¿verdad? Cuando uno olvida es porque se le haya ido la mente, o se volvió loco, o le dio Alzheimer o algo. Pero uno puede perdonar y mantener, porque mientras usted tenga su mente, le van a venir las cosas del pasado. Y había unas cuantas hermanas de la iglesia que no querían que los amigos míos, que los muchachos que nos estábamos criando juntos, eran mis hermanos, no querían que se juntaran conmigo porque yo iba a ser un bandido. Mire la visión, mire las cristianas incrédulas, por eso que le estoy hablando, que hay cristianos incrédulos y hay cristianos visionarios. Pero había una capitana de niños que todavía vive, la hermana Margarita Mena.
Esa hermana con tanto amor. Tal vez yo tiraba piedra en la iglesia. Era verdad. Era verdad. Un día yo fui con mi mamá a ver a una hermana. La hermana, no me acuerdo el nombre ahora. Fui una vez a ver la hermana, ya grande, ¿sabes? Ya estábamos, yo era grande ya. Bueno, yo la llevé en mi carro, grande. Y cuando ahí hablamos, y yo digo, mira, este es mi hijo Chiqui. En vez de ella alegrarse, usted sabe, parece que lo tenía entejado en el corazón. ¿Sabe lo que dijo? Chiqui, este fue el que me dio una pedrada yo estando dentro de la iglesia. Mire, yo ni me acordaba de eso. Mire, ¿sabe por qué? Porque los niños actúan de una forma, los niños no saben lo que están haciendo. Por eso es que hacen una y otra vez lo mismo. Y usted lo regaña 20 veces y 40 veces lo hacen. Porque los niños son niños. ¿Cómo usted le va a decir a un niño que va a ser, que el futuro de ese niño va a ser un bandido? Que yo. Ah. Mire, para que usted vea cómo actuamos a veces con una acción de incredulidad y cómo actuamos como visionarios. Para aquella hermana capitana de los niños fue visionaria. ¿Y qué hizo aquella capitana? Aquella capitana veía que yo era malo, pero me dio amor. Eso es lo que, cuando yo puedo recordar el nombre de Margarita Mena, y lo que me recuerda es una hermana llena de amor, una hermana llena de misericordia, una hermana llena de compasión, porque ahora yo puedo entender eso. Ella no me vio como un bandido, me vio como un predicador de la palabra de Dios, me vio como un misionero, me vio como un estandarte del evangelio, me vio como un miembro de una iglesia activo, me vio como un buen padre, me vio como un buen esposo, me vio como un buen ciudadano. Eso es lo que ve el visionario. Gloria a Dios. El versículo 6 dice que ese visionario, ante la adversidad, él entendió lo que estaba pasando, reconoció, rasgó sus vestidos, y eso lo que significa es que tenía dolor, tenía tristeza por lo que estaba pasando. Hermano, y cuando en la iglesia suceda algo así, no podemos sentirnos tranquilos, tenemos que sentir dolor, tenemos que sentir tristeza, tenemos que sentir angustia, pero no vamos a hundir a aquella persona que está viendo otra clase está viendo otro escenario, porque no fue el que usted está viendo. Entonces tenemos que actuar con misericordia y con compasión. Le dio mucho dolor, mucha tristeza, pero hay peros buenos y hay peros malos, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué dice el versículo 7? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Qué quiso decir? No le hagan caso a estos 10 idiotas que están hablando sandeces, que no saben lo que están haciendo. No le hagan caso a esta gente. Mire, esa tierra que nosotros hemos visto es una tierra buena, es una tierra buena. Les dio ánimo a aquel pueblo que ya estaba desesperado, les dio ánimo, porque el visionario da ánimo. ¿Qué hace el visionario? Mire lo que dice el versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que agradar a Dios. Amén. Esto no es cuestión nada más de decir, pues,
recibí a Cristo como mi Salvador. Y esto, no, tenemos nosotros que en nuestra vida agradar a Dios. ¿Sabe por qué tenemos que agradar a Dios? Para que entonces Él pueda ayudarnos en el oportuno socorro. Cuando venga la situación difícil, Él pueda venir a sostenernos. ¿Y qué dice el versículo 8? Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Aleluya. El visionario actúa en fe. ¿Y qué es fe? Ver sin ¿Qué es fe? La certeza de lo que no se ve. En Hebreos 11:1 lo dice ahí, ¿verdad? Y hay muchas definiciones de fe. ¿Pero qué es fe? Lo que no se ve, la certeza de Es ver y creer aquellas cosas que usted no ha visto. Dice que es pues la fe. Las cosas. que no se ve. ¿Las cosas de qué? De lo que se ve y lo que no se espera. Usted está pidiendo por algo y no lo ha visto. Y ha venido y tal, pero se mantiene en fe, creyendo, visionario, creyendo que va a venir. Aquel profeta que había una sequía tremenda y dijo, no, mira, va a llover por ahí viene la lluvia. ¿Qué lluvia? A los ojos de los seres humanos no había ni una nube siquiera, ni un punto había. Pero el visionario, ¿qué? Ve más allá. Más allá. Y como él se mantuvo creyendo que iba a llover, apareció el punto. Apareció el punto. Y el punto siguió acercándose y acercándose. Y ese punto no era un punto. Era una gran nube. Lo que pasa es que era tan lejos que se perdió. Era una tremendo huracán que venía por ahí. Porque Dios nunca te va a dejar en vergüenza si tú eres visionaria. Si tú eres visionario, nunca Dios te va a poner en vergüenza. El visionario actúa en fe y se mantiene confiando en Dios. ¿Y cómo actúa el visionario? Con exhortación. Ese versículo 8 dice que él dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Comenzó a exhortar. El visionario es un optimista, ¿verdad? Un optimista ayuda a crecer la fe de los demás. ¿Y cómo termina ese versículo, el 9? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Mire, el visionario a veces tiene que volverse fuerte. Con los ciegos, con los incrédulos tiene que volverse fuerte. Y decirle a veces, no sea tan rebelde, muchacho. Si temáis al pueblo de esta tierra, perdón, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. No los temáis. Como pan. Mire, el visionario es valiente y reconoce la presencia de Dios. Reconoce que Dios está con él. Y el visionario ve los gigantes y las murallas y ve todas las adversidades y ve todo lo que se presenta de frente, lo ve como un pedacito de pan. Eran grandes, eran gigantes, eran murallas y eran ciudades grandes y todo. Eso es lo que vieron los incrédulos. Pero los visionarios, ¿cómo vieron todas aquellas adversidades? Las vio como el pedacito de pan que reparten los diáconos en la Santa Cena. Que usted lo conoce, lo coge así chiquitito, ¿verdad? Y es una cosa insignificante. Y así es que tenemos que ver nosotros los problemas, hermano. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Que mayor el que está con nosotros, ¿verdad? Que el que está con nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Lo que pasa es que el que está en el mundo es un fanfarrón. Está gritando y pataleando y se hace el gigante y se hace el fuerte.
Pero es que el que usted tiene es mucho más grande y además que usted es más que victorioso, porque el que está con usted venció al enemigo ya. Amén. Usted está en el lado de los dos visionarios. Si es que actuamos como visionarios. Ahora, todo tiene sus consecuencias aquí en esta vida. Y vámonos para la cuarta escena. Se cejó el telón y se sube el telón otra vez. Vamos a ver cómo es que termina esta obra teatral. ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Vamos al versículo 20. Había otra escena, pero yo no la puse en el libreto porque había una escena ahí que no la puse porque no. Pero la otra escena es que dice el versículo 10 que entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Mire para que usted vea cómo que esto estaba fuerte. Esa escena yo no la quise poner, ¿verdad? Porque la otra vez salimos de aquí a las 1 de la tarde y yo no poner muchas escenas porque después. Y esta escena la obvié, pero le voy a pasar así por encimita. La escena que no puse en la obra. Mire lo que pasó. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y entonces Jehová comenzó a hablar con Moisés y Jehová estaba tan molesto. Léase ese pasaje después, léaselo completito después. Pero léase después del versículo 10 hasta el 19, léaselo después. Porque todo el mundo dice que Dios es amor y que Dios eso es verdad. Dios es amor y misericordia y todo. Pero Dios se da una enfogona. Mire, no se crea que Dios no le da ira. Dice que Él es tardo. Él es tardo para la ira. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que Él no le da ira? Porque Él aborrece, hermano. Él aborrece el pecado. Pues le tiene que dar la ira. Y ahí empieza una pelea entre Dios y Moisés. Porque Dios quería, estaba tan enfogonado que, no voy a decir lo que pasó ahorita, pero empezó una pelea y el pueblo de Israel que le den gracias a Dios porque Moisés se metió por medio y quiso intervenir y todo, y hubo una misericordia de parte de Dios. Pero todo tiene sus consecuencias. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de la incredulidad. El versículo 20 dice: entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Eso le dijo Jehová a Moisés. Pero léase ese intermedio ahí del 10 al 19 para que usted vea la batalla grande, lo molesto que estaba Dios con ese pueblo. Dice que estaba tan molesto que ya estaban hasta las narices, ¿verdad? Dice, me tienen ya hasta aquí. Yo me acuerdo que mi mamá, bendito, se enfogonaba tanto conmigo. Dice, a mí me botaban todos los días de la escuela. El mío era pelear. Yo no sé de dónde yo saqué eso, porque mi papá no era boxeador. Pero a mí me botaban todos los días. Está en la escuela de las Américas. Y la hermana Abigail, que vive en la calle Chipre, ahí en esa misma calle, ahí estaba. Yo vivía enfrente de la escuela. Y me botaban. Y ¿sabes? Llegó un momento, ¿sabes lo que me decía mi mamá? Tú me tienes hasta aquí, hasta aquí. O sea, que el agua ya la estaba asfixiando. ¿Ah? Daba candela. Pero gracias a Dios, en una escuela dominical, yo pude entender lo que era el pecado. Pude entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Pude entender que aunque yo era hijo de cristiano y había nacido en la iglesia, pude entender que yo era un pecador. Pude entender que yo iba mal. Pude entender que yo necesitaba a Cristo como cualquiera otro que no supiera nada del Evangelio. En el pastorado de hermana Matilde Román, que muchos de ustedes ya ni lo conocen,
Ella murió hace muchos años, hermana Matilde Román, hermano Inocencio. La hermana Judy Román, que ella es pastora aquí en Lomas Verdes. Hermana Judy Román, esa fue la que me presentó el plan de salvación. Yo no sé si te acuerdas de ella. La hermana Judy Román me presentó a Cristo en aquella escuela bíblica y yo me acuerdo, yo creo que de ahí en adelante fue que yo empecé a llorar, porque yo estuve llorando no sé ni cuánto tiempo. Mire, porque cuando uno, el pecado, cuando el pecado se va esa carga, pero a la misma vez, tú sabes, tú sientes dolor por todas aquellas cosas que uno ha hecho. Pero para terminar esta última escena, miren lo que dice el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria, mire para que usted vea, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. No sé qué le digo, ya Dios estaba hasta aquí. Lo han tentado 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Miren, a mí me causa un dolor eso. Usted no sabe lo que yo he llorado leyendo eso. Usted sabe lo que es uno estar 40 años en el Evangelio y que después Dios te diga: tú no vas para ningún lado. 40 años yo perdiendo de poder coger con mujeres por ahí, de poder hacer 20 mil cosas. ¿Sí? Y yo, por ser rebelde, por ser incrédulo, no me permitan entrar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que significa para nosotros la tierra prometida? Exactamente. Mire lo serio que es este pasaje bíblico. No los dejó, y déjeme decirle, los que entraron fueron los que tenían menos de 40 años. Porque aquí es al revés. Se supone que a los viejos sea lo que nosotros le demos ejemplo a los jóvenes. Y los rebeldes de este escenario eran los viejos. Que Dios tenga misericordia de todos los que se creen que son viejos. Somos jóvenes. Alabado sea el nombre del Señor. La consecuencia de la incredulidad es que Dios no te va a permitir entrar a esa tierra prometida. Eso es doloroso. Y aquellos 10, ¿qué pasó con aquellos 10? Mira el final de aquellos 10, el 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, a todos los desertores aquellos. Miren lo que dice ahí. Esa palabra es desacreditando aquel país, desacreditando la tierra que Dios le iba a dar, la tierra prometida. Es como si yo hablara mal del reino de los cielos. Pero qué calles de oro, ni más de cristal, ¿y a quién se inventó eso? Pero tú estás loco. Hay que tener mucho cuidado con esas desacreditaciones. Desacreditaron aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová.
Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué dice el 38? Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían sido a reconocer la tierra. Que habían ido, a reconocer la tierra. ¿Cuál fue el final de los incrédulos? La muerte. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire, la salvación es gratuita, pero tiene que haber unos compromisos de parte de nosotros. Dios te da la salvación gratuita y somos salvos por gracia, pero nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros, y es evitar que Dios se aire con nosotros. Hacer las cosas. Mire, hay dos cosas esenciales, que por eso es que el mundo está como está, pero si hubieran hecho las dos cosas tan esenciales, ¿qué es en realidad lo que tenía que hacer Adán y Eva al principio? Mire, número uno era creerle a Dios. Los puso ahí, Dios le dijo, Dios le habló claro. Dios siempre nos habla claro a nosotros. Dios le habló claro. Tenía que creer en todo. ¿Y qué fue lo otro? Y obedecer. Creer, pero a la misma vez obedecer. Porque usted puede creer y no obedecer. O sea, usted le da unas instrucciones a veces, ¿verdad? Y si usted entiende las instrucciones, pero de entenderlo, hacer esas instrucciones son dos cosas diferentes. Ellos sabían las instrucciones, pero desobedecieron. ¿Y cuál fue la consecuencia de la desobediencia? Mire que en el huerto del Edén había de todo menos una sola cosa. ¿Qué era lo que no había en el huerto del Edén? Vamos a ver si ustedes, yo no lo voy a decir si adivinan, porque los adivinos no trajeron, ¿cierto? Pero a ver si ustedes saben qué era lo que no había en el huerto del Edén. Que Dios no lo creó. Se quedaron mudos. No había pareja porque no había sexo, no había pecado. Había pareja, sí, y Eva, ¿dónde la dejaron? Mire, cuando Dios dijo, ¿verdad?, que no era bueno que el hombre esté solo, y lo puso a dormir. En matrimonio ahí. Y lo anestesió, le sacó una costilla y hizo a Eva. Y cuando se le fue la anestesia, que él se levantó y vio a aquella mujer, ¿qué fue lo que dijo Adán? No, ¿sabes lo que dijo? ¡Viva María! Me están grabando, perdón, boja esto. Edita. Oiga, la mujer es la vida del hombre. Nadie dice gloria a Dios. No, usted se quedó, parece como que no entendieron lo que yo dije. Mire, el hombre sin la mujer no es nada. No somos nada. No podemos estar solos, ¿verdad? Podemos estar solos. Pero no me han dicho qué es lo que no había en el huerto del Edén, que Dios no creó. No, el pecado estaba, porque el pecado estaba, de otra forma no hubieran pecado. O sea, no puede ejercerse nada que no hubiera estado. Porque el pecador no sale de nada, no, estaba. No, lo que no había era cementerio. Porque no había muerte. Porque no había muerte. Pero ¿cuál fue la consecuencia de la desobediencia? La muerte. Porque no fue ni siquiera pecado, de la desobediencia, la muerte. Entonces después tuvo que Dios hacer fuera del huerto, porque no fue del huerto, porque él cogió y lo clausuró. Y entonces le hizo un cementerio. La dejo con esa. Ahora, el versículo 24, aquí está. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio de los visionarios? ¿Cuál es el premio de los visionarios? Miren lo que dice el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb,
por cuánto, oiga, y eso por cuánto, cuando está en la legislatura y están haciendo un pergamino y dice por cuánto esto y esto y esto, y por cuánto y esto, y eso son todas las virtudes que están redactando ahí a la persona que están homenajeando. Y ahora aquí están homenajeando al visionario de Dios. Y le dice, por cuanto mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Aleluya. Mire, que no se lo pegue ese espíritu de incredulidad. No, hubo en él otro espíritu. Y él decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dios premia la fidelidad. Dios premia al visionario. Pidámosle en esta mañana, hermano, a Dios que nos dé ese espíritu visionario en esta mañana. Ahora bien, termino con esto. ¿Cómo estás viendo tú las murallas de tu vida en este momento? En el día de hoy, como estamos viviendo ahora, como estás tú ahora mismito, ¿cómo estás viendo tus murallas? ¿Las estás viendo que no la puedes pasar? ¿Las estás viendo con un obstáculo tan grande como que son invencibles? ¿Estás viendo esas murallas tan y tan grandes como que el Dios que tú tienes no va a poder derrumbar esas murallas? ¿Cómo estás midiendo a esos gigantes que están batallando hoy en contra de ti? ¿Cómo los estás midiendo? ¿Los estás midiendo bien con una cinta de esas largas, de esas cintas que usan los ingenieros? ¿O lo estás viendo con un pedacito de pan que te lo puedes echar a la boca y triturarlo y comértelo y tragártelo? Porque las adversidades, los problemas, las situaciones, tenemos que verlas como pedazos de pan. Y este igual, y aquel problema y la enfermedad y eso, cógelo y métetelo en la boca y cómetelo. Así actúa el visionario. ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Están las promesas de Dios? Aquí hay yo no sé ni cuántas miles que dice el pastor a cada rato. Miles de promesas de Dios. ¿Para quién? Para nosotros los creyentes. Pero una cosa es que estén ahí y otra cosa es que creamos en esas promesas de Dios. Si por casualidad que yo he estado en el grupo de aquellos 10 de incrédulos que a veces no creemos que lo que nos está sucediendo podamos vencerlos, en el día de hoy podemos pedirle perdón a Dios y decirle: Dios, perdona nuestras debilidades ante estos momentos tan adversos de la vida que estamos viviendo. Y la oración que vamos a hacer en el día de hoy, cada uno personalmente, porque en realidad no voy a hacer un llamado de venir a nadie, no, cada uno sabe si está en el bando de los incrédulos, de los creyentes incrédulos, porque esa palabra siempre, los creyentes incrédulos, o estamos en el bando de los creyentes visionarios. Si estuviéramos alguno en el bando de los creyentes incrédulos, simplemente ahí en su interior lo que tiene que decirle a Dios es: Señor, hazme un visionario. Perdona todas mis debilidades. Perdona mi incredulidad. Y hazme un creyente visionario. Y la Escritura dice en Marcos 9:23
que para el que cree, todo le es posible. Dios le bendiga, hermano.